Bien, vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 26 de septiembre del año 2012. El tema internacional que quisiera tocar rápidamente es el de la campaña electoral de los Estados Unidos, porque sin duda los acontecimientos de las últimas semanas favorecen a algunos de los candidatos y perjudican a otros. La actitud cada vez más agresiva del gobierno de Corea del Norte, los disensos importantes entre Estados Unidos y el presidente de Rusia, Putin, en relación al Medio Oriente, las diferencias cada vez más importantes entre Estados Unidos y el gobierno de Hu Jintao en China respecto del tema del Medio Oriente, pero respecto del tema de los derechos humanos en China y del tema de las tensiones de China con Japón, me parece que al único que están beneficiando en este momento es a Barack Obama. Y esto tiene su sentido. La actitud del candidato Mitt Romney, que es el opositor, cuenta con el respaldo de los sectores conservadores, pero el sector de la clase media, que en Estados Unidos representa un número muy importante de votantes, no quiere conflicto. La población de los Estados Unidos no quiere una nueva guerra. Y no quiere una nueva guerra por lo que está pasando en el Medio Oriente, por lo que está pasando entre China y Japón, por lo que está pasando con los coreanos. Lo que el americano medio está deseando en este momento es que le cumplan las promesas de crecimiento de la economía, que los impuestos no se vuelvan tan agresivos y sobre todo que el empleo en los Estados Unidos sea una de las actividades prioritarias de la administración, para así comenzar a superar lo que han sido unos años amargos provocados por la primera gran crisis del capitalismo a nivel mundial. El gobierno de Barack Obama ha mandado las siguientes señales. Frente al desafío de Corea del Norte, que enseña sus misiles transcontinentales, que declara que tiene ojivas nucleares que puede utilizar, el gobierno norteamericano, a través del gobierno de Corea del Sur, manda un mensaje conciliador y le ofrece a Corea del Norte apoyarle en el suministro, sobre todo de productos agrícolas, que en este año han tenido un terrible déficit al interior de esa sociedad. Aunque la primera respuesta de los coreanos fue una respuesta que pudiéramos considerar incluso grosera y agresiva, al paso de las semanas, la actitud de Corea del Norte ha bajado, su tensión ha disminuido y han comenzado a manejarse ya los primeros acuerdos para hacer el tránsito, la transferencia de los productos agrícolas a Corea, porque los coreanos, cuando oyeron que les iban a dar alimentos a cambio de que no tiraran bombas atómicas, pues la mayoría de la población de Corea del Norte presionó para que esto se resolviera bien. Sobre el tema del conflicto del norte de África, que se ha venido enredando cada vez más, y decíamos particularmente se ha venido complicando en Egipto,
El gobierno de Barack Obama ha mandado la señal de su actitud frente a estos acontecimientos, reconociendo al gobierno de Egipto, a pesar de que el gobierno de Egipto tiene algunos representantes del fundamentalismo, los reconoce y a cambio está pidiendo el respeto de los acuerdos firmados por gobiernos anteriores con los Estados Unidos, lo que significaría que si se acepta esta acción de los Estados Unidos, a cambio del reconocimiento, el nuevo gobierno dejaría de convertirse en un factor que atice las rencillas y la cizaña entre Siria y los países vecinos. Y eso ya es un avance monumental. Por otro lado, si se respetan los acuerdos firmados, Egipto sería el país mediador, el país intermediario entre los grupos palestinos y el Estado de Israel, y Estados Unidos, asesorando a Egipto, podría recuperar una vez más su presencia y su prestigio en la zona. Estados Unidos, frente al problema del presidente Assad en Siria, ha manejado una estrategia diplomática en la que no le ha cerrado la puerta a Assad, pero al mismo tiempo en las entrevistas que los representantes de Assad han tenido con los representantes del gobierno norteamericano, ha dejado muy claro el presidente Barack Obama que la permanencia de Assad en el poder es ya intolerable. Es decir, se reconoce la actual dirección, pero al mismo tiempo se le exige que convoque a elecciones porque la tensión dentro de la sociedad se ha multiplicado. Y el mensaje que ha enviado el presidente Barack Obama frente al presidente Putin y frente a Hu Jintao sobre el tema mismo de Siria es que el escenario del Medio Oriente, que tradicionalmente se ha resuelto con los factores que están implicados en los acuerdos, parece no necesitar de nuevos actores y, por el contrario, la presencia de nuevos actores desbalancea los acuerdos y crea tensiones que solamente pagan las personas que viven en ese territorio. Por lo tanto, el gobierno de Barack Obama está diplomáticamente enviándole una señal a rusos y chinos de que saquen las manos de este territorio. Por otro lado, el gobierno de Barack Obama ha tenido en la figura de Hillary Clinton un personaje que ha sido el eje de todas estas estrategias. Hillary Clinton se la ha pasado en el avión, yo creo que los últimos 2 meses yendo de un lado para otro. Y en la entrevista con Hu Jintao, a partir de estas tensiones tan intensas que se están dando entre Japón y China, Hillary ha señalado al gobierno de China que Estados Unidos espera que las diferencias que se puedan tener entre China y otros países y otros estados vecinos se resuelvan por la vía de los acuerdos del diálogo y del asesoramiento con las Naciones Unidas, y no en una exacerbación del nacionalismo que se puede volver enormemente peligrosa. De hecho, de manera extraoficial, la Secretaría de Estado norteamericana le ha hecho saber a los japoneses que Estados Unidos mira con inquietud y extrañeza
estas manifestaciones de nacionalismos violentos que se están presentando por un pequeño archipiélago disputado entre ambas naciones, que es el pretexto a partir del cual odios que vienen del siglo XX vuelven a revivir y se vuelven a convertir en los focos de enfrentamiento y de discusión. Al mismo tiempo, el gobierno de Barack Obama ha estado manejando la presencia de los Estados Unidos en Pakistán y lo ha estado manejando con mucho cuidado porque el mundo pakistaní, después de la muerte de Osama Bin Laden, ha presentado una sintomatología de odio antinorteamericano creciente. La imprudencia, si es que fue imprudencia, de alguno de los ministros de Pakistán de haber señalado los nombres de los funcionarios pakistaníes que colaboraron con la Central de Inteligencia Norteamericana para ubicar a Osama Bin Laden y eliminarlo, ha producido dos efectos. Primero, el crecimiento y fortalecimiento de los partidos fundamentalistas que ahora que viene el cambio de régimen en Pakistán están apostados a alcanzar el mayor número de posiciones y de hecho alcanzar la primera magistratura, ser los primeros ministros del territorio para de esta forma, ellos dicen, expulsar a los norteamericanos de Pakistán. Esa es una de las vertientes que se ha activado. La otra vertiente que se ha activado es la de cobrarle cuentas a los que han sido colaboradores de los americanos. Y entonces ahí yo creo que miles de pakistaníes están aterrados pensando que si hay un cambio de régimen y este se da en el fundamentalismo de manera implacable los va a perseguir. Y además al estilo pakistaní, que no es exactamente uno de los estilos ni más tranquilos ni más moderados. El escenario mundial es un escenario tenso, turbio, confuso, lleno de inquietudes, de dudas, de incertidumbres, y al mismo tiempo un escenario en el que los odios y los desacuerdos parecen estar prevaleciendo sobre cualquier otra forma de acercamiento humano. Y con este panorama, evidentemente el votante norteamericano no quiere correr riesgos. El votante norteamericano podrá tener opiniones de desacuerdo con Barack Obama, podrá considerar que la línea de Barack Obama se corre, a veces sobre todo en lo social, demasiado a la izquierda. Podrá argumentar muchos de estos elementos, que algunos de ellos son ciertos, pero tendrá que reconocer que en una crisis como la que se está viviendo se necesita alguien que haya tenido la experiencia, alguien que haya tenido el mando en estas circunstancias para poder enfrentar desafíos que de otra manera se vuelven enormemente delicados y peligrosos. El conservadurismo excesivo de Romney está provocando el alejamiento de sectores clasemedieros que están seguros de que si los republicanos llegan al poder, simplemente se repetiría, tal vez con sus modalidades, pero en términos amplios, el esquema que manejó George Bush Jr. frente a escenarios similares, es decir, se tocarían los tambores de guerra, se llamaría a manifestaciones militares, a demostraciones de orden militar, que probablemente, lejos de
tranquilizar los ánimos y hacerle comprender a los que se están alebrestando que ese no es el camino, lo que podría producirse es un escalonamiento de la violencia que llevara incluso a la necesidad de los norteamericanos de intervenir en alguno de estos conflictos, cosa que la mayoría de la sociedad norteamericana no quiere. Los analistas norteamericanos de los grandes medios son todos o casi todos ellos personas ligadas a los movimientos de centro izquierda. Son personas que no simpatizan con Romney, a quien han calificado, entre otras cosas, del Frankenstein de los norteamericanos, acusando a Romney y a su grupo de que si llegan al poder van a poner todo lo que esté en su mano para involucrar a los Estados Unidos en conflictos armados. Y el padre de familia, la madre de familia norteamericanos no quieren a sus hijos en uniforme peleando en guerras ajenas. Por otro lado, el candidato Romney ha hecho algunas declaraciones muy desafortunadas, algunas de ellas cuando fue a la Olimpiada en Londres, y luego ahora mismo cuando comienzan a producirse los violentos incidentes con motivo de esta película, de este documental en el que se hace burla de Mahoma y de el Islam, y comenzaron a producirse toda una serie de ataques, comenzando por el ataque a la embajada de Libia, en el que los fundamentalistas filmaron la agonía del embajador y luego la han estado manejando en las redes de información del mundo musulmán como parte de una especie de campaña de azuzamiento a los musulmanes para protestar por esta película. La postura de Barack Obama ha sido firme frente a estos acontecimientos, ha declarado que el Estado de Derecho tiene que prevalecer y está exigiendo a los libios que pongan todo lo que tienen de su parte para esclarecer quiénes y cómo se llevó a cabo el asalto a la embajada. Las investigaciones del gobierno de Obama han señalado que el plan de estos grupos salafistas, que son los que están operando en la zona de Libia, contemplaba no solo la embajada norteamericana en Libia, sino varias embajadas en otros países, entre ellos la embajada de Estados Unidos en Yemen. Con esta argumentación y con estos antecedentes, el norteamericano medio, bombardeado por una parte por los analistas y comentaristas, casi todos simpatizantes de Obama, inquietos por la perspectiva de que un grupo republicano pudiera llevar al país a una confrontación innecesaria, me parece que están creándose las condiciones para que el día de la elección Barack Obama, que parecía apenas hace unos meses que tenía muy difícil la reelección, hoy, sin que se pueda considerar que ya la tiene ganada, yo creo que a no ser que llegara a ocurrir algún hecho excepcional, y en el escenario en que estamos caben estos hechos, de no ocurrir algo, sin duda Barack Obama se va a reelegir. Y si se reelige Barack Obama en su programa sobre América Latina tiene contemplado, estudiado y aprobado el proyecto
que le vino a enseñar el entonces vicepresidente de China, que teóricamente para este momento debería haber ya reemplazado a Hu Jintao, pero el señor se perdió, no saben dónde está en la lista de personas desaparecidas, dijeron que lo vieron en algún lugar, pero no han podido precisar cuándo ni quién, y su situación queda en medio de un limbo extraño que además se está volviendo un fenómeno cada vez más extendido en China en este momento. Pero bueno, el entonces representante de China vino a firmar con el presidente Barack Obama lo que sería el inicio de un programa para crear el desarrollo de la cuenca económica del Pacífico y el Pacífico Sur. En esto, sin duda, México puede ser uno de los países beneficiados por el enorme litoral que tenemos al Pacífico, porque además tenemos un litoral que permite la construcción de puertos que verdaderamente respondan a las necesidades del mundo posmoderno, y porque en este escenario seríamos posiblemente los únicos en América Latina que pudieran ofrecer un traslado de mercancías del Atlántico al Pacífico y del Pacífico al Atlántico más rápido y más corto que cualquier otro, si se hace un buen estudio de cómo unir los dos océanos a través de redes ferroviarias. Todo esto está contando para que también un sinnúmero de latinos esté comenzando a considerar abandonar los resentimientos que tenían contra Barack Obama, muchos de los cuales son totalmente justificados, y prefieran apostarse a la figura ya conocida que es Barack Obama, en lugar de a una figura como la de Romy, que si bien es cierto, tiene para la clase media los atractivos de los valores familiares, que no los podemos menospreciar y que sin duda van a contar a favor de Romy, tiene también en su contra el que algunos de sus colaboradores, particularmente los cercanos o integrantes del Tea Party, son personalidades muy ligadas, muy cercanas a las facciones ultra radicales del racismo en los Estados Unidos, y esto difícilmente, sobre todo con una prensa y una televisión muy dominada por analistas de centro izquierda, muy difícilmente esto le va a atraer simpatías y votantes. Pues el escenario en los Estados Unidos sigue perfilándose de esta forma. Habrá que ver finalmente cuál es la corriente que se fortalece ya en los últimos meses para la elección, porque la elección es en noviembre, es decir, nos queda prácticamente el mes de octubre, y en este mes de octubre, insisto, a no ser que algo muy excepcional ocurra, y puede ocurrir, Romy parece quedar ya reducido a un adversario sin gran proyección, y Barack Obama parece consolidarse. Sobre la política nacional, me parece que hay toda una serie de datos interesantes que nos están hablando del final de un gobierno del Partido Acción Nacional y su relevo por un gobierno del PRI con Enrique Peña Nieto. Las
noticias de cada día han sido algunas de ellas sensacionalistas: el caso de un diputado asesinado por su esposa, el caso de otro diputado asesinado por su suplente. Nos hablan de que la clase política sigue primero sin entender los reclamos de la sociedad civil y segundo, la sociedad política sigue desalentando a la sociedad civil, la sigue hartando con este tipo de manifestaciones. Yo quisiera dedicarle un espacio al análisis de una muy importante entrevista que el periódico Reforma le hizo la semana pasada a Andrés Manuel López Obrador. Entrevista en la que López Obrador comienza a perfilar una estrategia que, si la entendemos bien, puede ponernos auténticamente en un predicamento. De hecho, lo que está proponiendo Andrés Manuel López Obrador es casi desmontar la línea de participación democrática electoral para buscar otros caminos. Pero vamos por partes. El periodista que hace la entrevista, y además la maneja de un modo muy especial porque por lo menos a mí me parece que en las entrevistas pregunta y respuesta tienen que ir bien manejados, y aquí lo que encontramos es que el periodista maneja también las respuestas, y entonces eso no siempre resulta muy esclarecedor. El periodista es Roberto Zamarripa, y Roberto Zamarripa le pregunta a Andrés Manuel López Obrador qué es lo que va a hacer ahora que termina el proceso electoral. Y entonces dice: el ex candidato presidencial anuncia que Morena va a estar en el escenario político como una opción distinta, como una revolución de las conciencias. Y ahí entra en un lenguaje críptico porque los términos que utiliza en ocasiones son tan ambiguos que pudieran significar unas cosas, tanto unas como otras, y esto no nos ayuda a entender. Pero la secuencia de las opiniones me parece que nos va ayudando. Aunque me quede solo, manotea Andrés Manuel López Obrador, vamos a recomenzar. No se va, no se retira y no se jubila. Y dice: pero hay una frase hecha famosa en una película donde advirtió: si pierdo me voy a mi rancho en Palenque, y que volvió a decir en una reunión con empresarios en la campaña pasada. Y dijo: yo sí me voy. Sí, el problema ahí es que hay varias connotaciones. Primero, yo no voy a dejar de luchar toda mi vida. Digo, mientras tenga vida, voy a seguir luchando. El texto, como se ve, el periodista hace cera y pabilo de las respuestas, porque debería ser a una pregunta una respuesta, en lugar de hacer él la interpretación de lo que quiere decir López Obrador. ¿Con qué derecho quieren mis adversarios que yo me haga a un lado? Es mucha arrogancia y mucha prepotencia. ¿Quiénes son los adversarios de Andrés Manuel López Obrador? Los adversarios de Andrés Manuel López Obrador en este momento no son sus competidores de otros partidos, porque esos ya resolvieron el asunto. Josefina Vázquez Mota no ganó la elección y en este momento está pensando su proyecto político a futuro. Enrique Peña Nieto es el actual presidente electo, está esperando
el 1 de diciembre para tomar posesión, pero él ya no es el adversario de López Obrador. Los adversarios de López Obrador están en el PRD, están en el PT, están en los partidos a los que él con sus declaraciones y con sus actitudes está poniendo en una circunstancia verdaderamente comprometida. Dice, habla en la entrevista de 2 fases, primero en su departamento al sur de la Ciudad de México y luego en su oficina de la colonia Roma. Es decir, hay 2 momentos de esta entrevista. En su departamento se oye únicamente el ronroneo del refrigerador. López Obrador se quedó solo, su esposa hizo puente con su pequeño hijo Jesús y él hace y sirve el café y el almuerzo. Levanta los platos, limpia, la estancia es sobria, fotografías en las paredes. Es la mañana del lunes 17 en que Marcelo Ebrard rinde su último informe de gobierno y Andrés Manuel no se presenta a esta ceremonia. Dice, almuerza en su departamento tlacoyos de masa azul con nopales y crema. Bueno, les quita la lechuga, la dobla en sus manos y se la come. La tarde del día en que Ebrard rinde su informe ciudadano en el Auditorio Nacional, el tabasqueño recibe en sus oficinas a varios asistentes que dividieron su jornada entre aplaudirle a Marcelo por la mañana y reportarse después con él como candidato. Los abraza, les dispensa minutos de escucha y los deja ir en paz. No cede, no admite, no descarta. Y entonces entra en otra fase la entrevista y dice, él actúa a partir de convicciones, de valores y de ideales. Por eso, dice, tampoco buscamos que sean muchos los que formen parte de Morena. ¿Podrían no ser los 5 millones? Y entonces dice, podrían no ser los 5 millones, pocos pero mejores. No es, a ver, vénganse para acá, Morena. Van a obtener votos y va a ser fácil ser regidor o diputado o tener un cargo. No, no luchamos por cargos. Dice, no es la ambición al dinero lo que nos mueve, la ambición del poder por el poder tampoco. El poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Entonces, ¿quieres participar en Morena con ese ideal? Bienvenido. Si no, podría decir que nos reservamos el derecho de admisión. Más que cargos va a haber encargos. Y entonces López Obrador está manejando un ejemplo que resulta muy significativo. Él se da cuenta de que en Morena están inscritas muchas personas por razones que no tienen que ver con el proyecto político que él maneja. Y entonces, como debieran hacer todos los partidos, comienza a revisar su militancia, porque ahí está el primer escalón que si no está bien soportado puede ser el gran fracaso. Y dice, puedo entender que no sean 5 millones, ¿sí? Yo quiero que los que se queden, aunque sean pocos, sean totalmente seguros. Y para eso me reservo el derecho de admisión. Es decir, aquí puede venir a tocar la puerta cualquiera, pero yo sé a quién se la abro y a quién no. Y López Obrador será el líder de Morena, el presidente. Voy a participar en los congresos. Ya participé en Copilco, en el Congreso Distrital, y ya me eligieron consejero. Quiero someterme a la decisión de los delegados de Morena. Se van a elegir comités, delegaciones estatales, un comité ejecutivo
y una comisión que le vamos a llamar de honestidad y justicia, en donde vamos a procurar que participen hombres y mujeres del más elevado nivel moral que hay en Morena, para que sean los que cuiden el comportamiento de todos los integrantes y mantengamos nuestra organización sin desviaciones, que cuidemos que no se nos echen a perder. ¿No se parece eso a las tentaciones de la izquierda en el mundo y México de crear tribunales que deciden quién es revolucionario o no? Y contesta, tribunales que en algunos casos de revoluciones armadas llegaron hasta el asesinato de quien no cumpla los requisitos de revolucionario, pero no. Para empezar, nosotros no somos partidarios de la violencia. Primer mensaje. Queremos la democracia, no buscamos imposiciones y la democracia implica pluralidad, tolerancia y no al pensamiento único. Eso yo lo firmo. Eso va a prevalecer en Morena, pero también no se puede hacer política sin ideales, no se puede caer en el pragmatismo en el que el fin justifica los medios. Tiene que haber una actitud ética, no se puede tolerar la corrupción. No queremos tener de compañeros a gente que se dedica a estafar o a engañar, a gente incongruente o politiqueros. Esos están en el PRI o en el PAN, que se vayan a esos partidos. Y entonces, de repente, si entendemos lo que Andrés Manuel está diciendo, es yo soy el árbitro moral de este país. Yo digo quién está bien y quién está mal. Y yo digo de antemano que los corruptos están en los partidos corruptos, que son el PAN y el PRI. Con los que claramente lo dice, nosotros no vamos a tolerar la corrupción y no vamos a tener de compañeros a estas personas. Es decir, está diciendo no al diálogo ni con el PAN ni con el PRI. Y le pregunta el periodista, también en el PRD, y dice, que se vayan con nosotros. Queremos hacer algo nuevo, pero están en el PRD también los corruptos. No voy a hacer cuestionamientos de crítica al PRD por razones obvias, pero básicamente es lo que nosotros queremos hacer. Se sale de las preguntas como siempre, manejándolas como a él se le antoja. ¿Es decepción o resignación por la incongruencia de quienes le acompañaron antes? Y dice, no, es decadencia, o sea, y se refiere al PRD, es decadencia, pero no solo vinculada a los partidos de izquierda. Y entonces el hombre hace este diagnóstico. México atraviesa por una grave crisis y puede ser más que eso, más que una crisis, una decadencia, un proceso de degradación progresiva. Y esto atañe a toda la vida pública, en crisis en lo económico, en lo social y en lo cultural, en la pérdida de valores y también crisis política. A mí me dio mucho gusto que en este proceso electoral millones de mexicanos hayan decidido votar en contra de la corrupción, porque eso fue la elección, un referendo. Muchos votaron por la corrupción, muchos otros no. Y vuelve otra vez el hombre que representa la no corrupción, la visión correcta, el hombre que representa la honestidad y la justicia, y comienza a tomar tintes no de un líder político, sino de alguien que está buscando otra percepción de su presencia. Dice, López Obrador explica, la política es pensamiento y es acción. Hace falta el pensamiento, no se puede hacer política sin ideas, pero hace falta el trabajo. Vamos a tener dirigentes buenos del más alto nivel moral,
Por eso comentaba que no se trata de cantidad, sino de calidad. Que Morena sea un referente ético, moral en un país en donde es fundamental el apostar a la honestidad, convertir la honestidad en una forma de vida. Y este discurso empata con Hugo Chávez. Ese fue el propósito de Hugo Chávez antes de llegar al poder y consolidarse como el líder del movimiento bolivariano. Morena va a ser una escuela de formación política, sobre todo para las nuevas generaciones, y ahí se entiende el 132. Vamos a privilegiar la relación con los jóvenes. ¿Cómo se forman los jóvenes que quieren hacer política? Cargándole el portafolio al político tradicional, aprendiendo las mañas de los políticos corruptos. Así se reproduce la llamada clase política. Nosotros vamos a tener una escuela de formación para jóvenes. A eso me voy a dedicar. Sus enseñanzas, dice, serán cómo organizar a la gente, cómo sembrar ideas, cómo defender causas justas, cómo mantener una actitud íntegra y honesta, y algo que es fundamental, cómo dedicar toda la vida a luchar por los demás. Sentir que se puede ser feliz buscando la felicidad de otros, que se piense en el amor al prójimo. Y ya entró de nuevo en la sintonía del Mesías tropical del que habla Enrique Krause, cuando describe también Enrique Krause estos desplantes de López Obrador, en donde parece de repente predicador en lugar de dirigente político. Han habido casos de revoluciones donde a pesar de sacrificios se cae en desviaciones, dirigentes revolucionarios que se corrompen porque no se acompañan esos procesos de cambio estructural, de cambios de mentalidad. Y entonces él dice, lo que el país necesita es un cambio de mentalidad, no un cambio de estructuras. Podrán cambiar los gobiernos, incluso podría llegar un gobierno revolucionario y no va a pasar nada si no ha cambiado la mentalidad. Y dice, pero esto lleva su tiempo, pero no es en vano, se va avanzando, no da vuelta, no reconoce, no critica frontalmente a los suyos. Eso sí, regresa al principio, se va pero no se va. No nos podemos retirar porque los que llegan, aunque son iguales que los que se van, tienen un poco más de experiencia en lo que tiene que ver con la represión. Estos son los verdaderos halcones. Y entonces comienza a polarizar en contra del gobierno recién electo. Los otros eran aprendices y vean cuánto daño hicieron. Pero estos que son profesionales de la provocación, de la represión, del autoritarismo, tienen que tener una oposición y Morena va a hacer eso. Va a defender a todos los ciudadanos. Si un empresario es víctima, ahí estará Morena. Si un integrante de la clase media es víctima, ahí estará Morena. Si los estudiantes son acosados, ahí estará Morena. Si los medios de comunicación, los pocos que hay libres, son sometidos, ahí va a estar Morena. Es decir, es buscar la coyuntura del conflicto para estar permanentemente en confrontación. Imagínate qué país seríamos si encima de todo lo que está pasando, de esta inmoral forma de gobernar, nadie resistiera. Que además esa es la mentalidad prepotente que tienen, que nos piden. A ver, ¿por qué no aceptan ya a Peña Nieto? ¿Cómo lo vamos a aceptar si es producto de un fraude electoral? Tiene muchos alcahuetes, tiene mucha gente que quiere hablar con ellos, le sobran los salameros sin los lambiscones. Vuelve a reír para remarcar un presunto doble sentido en la gracejada. Quien reconozca a Peña será entonces salamero, lambiscón y alcahuete.
No lo dice, pero lo dice, no lo repite, pero lo insinúa. Que nos dejen a nosotros hacer una política distinta. No queremos relaciones con un gobierno surgido del fraude. No queremos relación con un Estado mafioso. Vamos a seguir construyendo una opción distinta y vamos a recomenzar. Sabemos que el entusiasmo no se puede poner en salmuera, no es como la carne. La gente se entusiasma ciertas etapas, ciertos tiempos, luego va a sus cosas. Tiene que buscarse la vida y la comida del día, pero sabemos que la gente mantiene lo que va asimilando. Conocemos bien cómo es eso. Después del 2006 me dediqué a recorrer todo el país y decían que ya no existíamos y nos dieron tiempo para organizarnos. La fuga o repliegue de quien asuma contar con millones de adhesiones, 14.700.000 votos en 2006, 1 millón más de 6 años después, no los cuenta, los pesa, no arriesga, no cambia. López Obrador acumula nos para construir su liderazgo, no hay otro así. Andrés Manuel López Obrador, interrogado sobre el PRD y los personajes del PRD, no entra en colisión con Marcelo Ebrard, pero lo descalifica. Al final de cuentas dice: los que se queden en el PRD se quedarán en un partido que está, y lo ha dicho Cuauhtémoc Cárdenas, perdiendo la esencia de sus valores. Y entonces, si esto es así, le preguntan a Andrés Manuel López Obrador: ¿Morena no significará la fractura de la izquierda? Y dice López Obrador: no hay fractura en la izquierda, no hay fractura en la izquierda. Eso que está en el PRD ya no es la izquierda, yo soy la izquierda. Es decir, aquí las cosas van a ser muy claras. Esta es la oposición única y además legítima de la izquierda, que no reconoce al gobierno y no está dispuesto a dialogar con él, pero quiere participar en política. Y yo me pregunto, ¿cómo va a participar en la política si no quiere diálogo, si no quiere incluso poner a Morena a competir en la vida electoral? ¿Cómo lo va a hacer? Y la respuesta es tratar de repetir en México los movimientos sociales que en otros países han precipitado la caída de los regímenes y han llevado al poder a los líderes, no por la vía de las elecciones, porque siempre le hacen fraude, sino por la vía de la aclamación popular. A mí me parece que estamos entrando en una etapa extraordinariamente delicada, porque sin duda un sector bastante más amplio del que la mayoría imaginamos está respaldando a esta figura, a este personaje que tiene un liderazgo natural y además real, que en este momento no se le puede negar. Yo dudo que Andrés Manuel López Obrador se esté preparando para dentro de 6 años. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador, si tiene algo pensado, lo tiene para pronto y lo tiene para poder aprovechar esto que todavía está caliente, que son los rescoldos de un proceso electoral que ha levantado tantísimas polémicas y tantísimas discusiones. Sin duda, la actitud de Andrés Manuel López Obrador se ve contrastada con la postura de Marcelo Ebrard, quien ya declaró que él va a ser el candidato a la presidencia de la izquierda para dentro de 6 años, de Manuel Camacho, quien ya explicó en un interesante artículo en el periódico El Universal el perfil del candidato para el 2018 y el perfil es Marcelo Ebrard. Y ya se definieron en esta línea varios de los dirigentes
del Partido de la Revolución Democrática, pero sin duda la declaración de Andrés Manuel López Obrador, la declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, que en algunos puntos tiene elementos de coincidencia con López Obrador, y las tensiones internas que se están viviendo en este momento en el PRD, nos hacen percibir que, contrariamente a lo que el propio López Obrador dice, la izquierda se está fracturando. Y si López Obrador no triunfa por la vía de los indignados en la calle, por la vía de los 132, por la vía de los sindicatos mexicanos de electricistas y derivados que se suman para movilizarse y sacudir en la capital a un gobierno que sin duda no es muy popular, si en esto fracasa Andrés Manuel López Obrador, la izquierda electoral para dentro de 6 años no llegará fuerte. La izquierda electoral llegará dividida y Marcelo Ebrard, que en este momento y para esta elección tenía toda la fuerza y todo el capital político para poder haber desafiado al PRI y entrar en una confrontación democrática de mucho mayor alcance y de mucho mayor impacto, al haberle cedido su puesto a Andrés Manuel López Obrador. Yo me pregunto si no tendrá pesadillas Marcelo Ebrard, en las que se le aparecerá una y otra vez Andrés Manuel López Obrador riéndose de su ingenuidad y riéndose del respeto que le ofreció iba a tener para su candidatura en la próxima elección. Con lo que está diciendo y está haciendo, demuestra que se le olvidan fácil sus promesas y sus amistades. Si les parece, lo dejamos ahí y continuamos dentro de 8 días.